Bueno, siendo ya 10:05, les damos la bienvenida a todas y todos. Agradecemos nuevamente por su puntualidad. Hoy ya estamos en nuestro cuarto módulo sobre revistas científicas y nuestro relator del día será Germán Díaz. Sin más que decir, Germán, tu tiempo. Muchas gracias, muy amable. Pues un gusto estar nuevamente con ustedes, retomando estas capacitaciones y en particular con estos temas que son de relevancia para todo el contexto en el cual pues, nos estamos desempeñando, ¿no? Así que vamos a comenzar. Voy a permitir compartir la pantalla. Por favor, recuerden que cualquier duda, comentario, amenaza, sugerencia, cualquier cosa es bienvenida. Pueden escribirnos directamente en el chat o bien abrir su micrófono o levantar la manita virtual, ¿va? Así que voy a comenzar. Bien, me confirman por favor que se vea ya mi pantalla. Sí se ve. Perfecto. Bien, pues vamos a dar inicio con esto. Bien, el día de hoy tenemos como tema principal analizar cuáles son la visibilidad, las tendencias y el posicionamiento de las revistas académicas o científicas dentro de todo este ecosistema, ¿no? Vamos a ir analizando paso a paso cómo es que pues realmente ha cambiado todo este asunto pues el esquema de publicaciones, incluso los factores de impacto, las mediciones, ¿no? Vamos a ir haciendo como un breve análisis de cómo es que esto se va sucediendo, ¿no? Esa es la orden del día para que vayamos teniendo como claridad sobre qué es lo que vamos a tratar. Vamos a comenzar primero por las tendencias, vamos a hablar acerca de los distintos públicos, el ecosistema en ciencia abierta, vamos a hablar de las políticas precisamente para el posicionamiento, hablar acerca de transparencia, rutas de ingreso, mantenimiento de los índices, obviamente identidad digital, ¿no? Para todas aquellas personas, trabajos y por supuesto también el impacto de los metadatos, ¿no? Y finalmente todo lo correspondiente a accesibilidad, incluyendo también la usabilidad, inclusión y preservación, ¿no? Algunos de estos temas, por ejemplo, en el caso del último punto de accesibilidad, pues no vamos a profundizar tanto porque pues ya tuvimos una sesión anterior sobre todo este tema de accesibilidad web, ¿no? Todo correspondiente a los estándares, a las recomendaciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir como enfocando este discurso principalmente hacia las revistas científicas, ¿no? Bien, primero, para poder analizar cómo están actualmente la situación, no solamente en las revistas científicas, sino en general en cualquier tipo de interacción o diseño para un usuario, vamos a tener que enfocarnos principalmente en el enfoque de la experiencia que va a tener ese usuario, ¿no? Aquí vamos a analizar de forma rápida cuáles son esos tres puntos, que es ese público objetivo, los nuevos formatos y la relación que tiene todo esto con la ciencia abierta. Pero me gustaría comenzar con lo más general, ¿no? Que es realmente digamos, como esta análisis de qué es lo que está sucediendo hoy en día en torno pues no solamente a la producción científica o a las publicaciones, sino en general, pues a todo lo que corresponde a las tendencias, ¿no? De tecnologías actualmente, ¿no? Esta infografía es muy bonita, realmente es una de las infografías que utilizamos año con año, junto con la que voy a mostrar a continuación, la siguiente. Pero en general, estas infografías nos permiten distinguir de una manera como muy fácil, muy gráfica, cómo es que se está moviendo actualmente la tendencia en todo lo que tenga que ver con tecnología, ¿no? Primero, si se dan cuenta, el centro de todo este grafo, pues es el usuario, ¿no? Son las personas que se encuentran al centro. Y eso debe ser prioridad en cualquier tipo de desarrollo, ¿no? No importa si ustedes están trabajando con el diseño, por ejemplo, de la interfaz de una revista, no importa si están trabajando sobre un repositorio institucional, incluso sobre alguna investigación en general. Cualquier desarrollo actual tiene que tener al usuario y obviamente un perfil.
una perfilación inicial para poder determinar a quién le estamos hablando, ¿no? ¿Quiénes son las personas que van a ser esos usuarios finales, ¿no? Entonces, ahí, si pueden observar, tenemos como varias esferas que es precisamente para entender, ¿no? Bueno, hay que personalizar, de inicio vamos a tener que personalizar todo nuestro contenido y el diseño en base, perdón, con base en el perfil de nuestro usuario, ¿no? Para eso es muy importante esas técnicas que seguramente habrán escuchado en otros ámbitos, en otras disciplinas, que se llaman, por ejemplo, el buyer person, ¿no? La persona buyer, ¿no? Que es precisamente una técnica principalmente de marketing y pues, de todo lo que es posicionamiento para poder hacer una radiografía de quién es nuestro usuario final, ¿no? Eso es interesantísimo porque parece que es muy simple, ¿no? Podremos decir, ah, claro, mi revista científica, por supuesto que está dirigido hacia científicos. Y hasta ahí terminar, ¿no? Sin embargo, lo interesante acá es poder analizar a detalle quiénes son esos lectores, ¿no? Y si en realidad existe un solo tipo de lectores, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo que no existe un perfil único de usuarios de revistas científicas, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente, pues, podemos tener una convergencia de distintas generaciones dentro de un mismo perfil de investigador, ¿no? De investigadores. Porque, ¿a qué me refiero? No es lo mismo aquellos nativos digitales, ¿no? Es decir, aquellas personas que, pues, nacieron por ahí de los 2000, ¿no? Donde ya les tocó cuando abrieron los ojos el uso de Internet, ¿no? La llegada de redes sociales, toda esta era que estamos viviendo, obviamente para ellos la forma de consumo es muy distinta. ¿A qué me refiero a la forma de consumo? Ellos son principalmente los nativos digitales, los llamados generación Z o centennials, ¿no? Aquí lo podemos encontrar, ¿no? Pues nos damos cuenta que son realmente personas que están muy habituadas a usar todo en su móvil, ¿no? En su ¿Aló? teléfono celular. ¿Perdón? Escuché Sí, un... Adelante. Creo que había una voz, no sé si alguien desea participar, por favor. Al parecer se activó el micrófono de la persona. Ok, bueno, cualquier cosa sigo aquí, atento. Como les comentaba, pues la mayoría de estas personas nacidas después del año 2000, actualmente pues todo lo manejan a través de una pantalla, ¿no? Una pantalla pequeña donde todo tiene que ser claramente responsivo, ¿no? Es decir, que desde entendiendo ese perfil de usuario, no es lo mismo, por ejemplo, que ahorita nos encontremos con o sea, una persona que tiene un doctorado, con un nivel de investigación pues muy alto, ¿no? Que por supuesto lleva una trayectoria considerable, tiene una edad, pues ya madura, etcétera. Y generalmente esos perfiles consumen toda la información en dispositivos de escritorio, ¿no? O móviles, portátiles, ¿no? Como laptops. Pero si visualizamos, por ejemplo, la diferencia tan grande que existe entre tener toda una pantalla completa donde tú puedes observar a detalle muchos elementos de una misma interfaz. Por ejemplo, en el caso de una revista científica, podemos tener en un mismo vistazo, en un portal de escritorio, por ejemplo, podemos tener los números presentes, a lo mejor información destacada, a lo mejor algún tipo de visualización de artículos. Es decir, puedo tener como un panorama más general, ¿no? Sin embargo, si yo accedo a esta revista, por ejemplo, desde el teléfono, pues obviamente mi visión va a estar reducida, ¿no? A pesar de que el diseño sea responsivo, pues es lógico que el panorama o el campo visual quede reducido y tenga yo que dar más scroll y eso pues a las generaciones nuevas no les gusta, ¿no? Vivimos en una cultura ya instaurada del fast food, ¿no? Entendiendo el fast food como toda una cultura no solamente pues de la comida propiamente, sino en general de cualquier tipo de consumo, ¿no? Y sobre todo en este tipo pues, de perfiles, ¿no? De generaciones que les decía. Es gente que está muy acostumbrada a consumir algo muy rápido y que tiene
estímulos y respuestas que son casi en fracciones de segundos. ¿A qué me refiero esto? Si un usuario centennial, ¿no? Llega a abrir una interfaz y no lo atrapa en unos segundos, literalmente segundos, lo más probable es que abandone la aplicación, ¿no? O que cambie a otra, y todo eso pues es producto pues, de malas prácticas que nos ha dejado redes sociales como TikTok, ¿no? Principalmente. Hoy en día TikTok pues, ha venido a revolucionar por completo la forma en la cual se consume el contenido, ¿no? Antes, por ejemplo, en YouTube, que era, digamos, como una de las vías de acceso a contenido, pues, educativo, ¿no? Tenías como un formato largo generalmente, ¿no? Donde tenías videos a partir de 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, etcétera, ¿no? Hoy en día TikTok te debe de presentar todo en menos de minutos, ¿no? Realmente el gancho se genera a partir de segundos, los primeros segundos. Entonces, todo ese tipo de cambio de interacción con el contenido, por supuesto que se ve reflejado en cómo se presenta la interacción con los usuarios, ¿no? Obviamente también debemos de tomar en cuenta, pues, toda aquella dimensión de la confiabilidad, ¿no? Es decir, de cómo podemos nosotros garantizar al usuario que el contenido que estamos mostrando es un contenido fiable, es un contenido que esté verificado, que esté obviamente avalado por pares, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un punto también sumamente interesante porque actualmente vivimos también en una época de deepfakes, de muchas noticias falsas, ¿no? De fake news, de un montón de cosas, y lo que nos espera más adelante, ¿no? Con la inteligencia artificial va a ser una prioridad cada vez mayor el hecho de que algo esté verificado, validado o tenga algún sello de que es una información confiable, ¿no? Hoy en día, pues no hay tanto énfasis en torno a este aspecto porque pues, realmente aún no estamos acostumbrados, ¿no? A verificar, a validar esa información que se encuentra en Internet 2 o 3 veces, ¿no? Porque generalmente, pues, venimos acostumbrados de una dinámica en la cual, pues, la información que se encontraba en Internet era en su mayoría algo confiable, ¿no? Desde sitios, etcétera, ¿no? Pero hoy en día, pues, ya lo veremos cuando tengamos las capacitaciones sobre inteligencia artificial, realmente no hay forma de confiarse de absolutamente nada, ¿no? Ni de una cara, ni de una videollamada, ni de una voz, prácticamente de nada, ¿no? Entonces, esto nos obliga muchísimo a tener que buscar cada vez fuentes más confiables, a ser mejores curadores, a desarrollar esas habilidades de curación, de verificación, de búsqueda, ¿no? Como tal. Obviamente, pues también tenemos todo aquella dimensión que habla acerca de la ciencia abierta, ¿no? De la transparencia, las revisiones por pares, por ejemplo, algo que comentábamos ya en la sección de preprints, ¿no? Que lo describía muy bien Joel, ¿no? Que es esa parte donde realmente ya el revisor ya no es como tal necesariamente un par ciego, ¿no? Es decir, ya tú puedes saber quién fue el revisor de tu artículo y obviamente incluso hasta pues contraponer, ¿no? Argumentar o manifestar tu desacuerdo con su posición, ¿no? Esto pues también va cambiando por completo la forma en la cual se van poniendo esas reglas de juego, ¿no? Y por supuesto estamos hablando también de un montón de datos, datos, un gran volumen de datos que realmente pues esto es el oro digital, ¿no? Y es algo que debemos estar pues muy atentos a todo lo que se esté generando en torno a estos datos. Ahorita en la siguiente diapositiva voy a presentar cómo es el flujo de estos datos, ¿no? Para que veamos, tomemos más o menos en cuenta la cantidad impresionante que se está generando por minuto, ¿no? Obviamente debemos hablar también de algo que tenga una dimensión ética, ¿no? Es decir, aunque esté hecho por inteligencia artificial, y esa es una esfera muy interesante, ¿no? Esta que está acá, la que estoy enseñando con el cursor, es una de las más recientes y que a mí me parece pues, súper genial que ya se incluya dentro de todo este diseño del usuario, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la experiencia del usuario va a venir únicamente con lo que vea como producto final, ¿no? Es decir, como esta interfaz ya definitiva. Sin embargo, es interesante cómo también al usuario le interesa el proceso que está acompañando hasta llegar hasta este punto. ¿A qué me refiero?
aunque esté hecho con inteligencia artificial algo, el usuario va a preferir siempre que exista una supervisión humana, siempre, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto le garantiza un enfoque ético, que es algo que es uno de los principales dolores de la inteligencia artificial, ¿no? Que no podemos garantizar un enfoque ético si no es a través de una intervención humana. Entonces, es importante que el usuario final, exija que siempre haya una supervisión o un acompañamiento humano, pese a que se utilicen herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Eso es como uno de los puntos principales para poder entender cómo es que el usuario se va a comportar ante este tipo de situaciones o de herramientas. Y aquí depende mucho, ¿no? De la innovación que ahorita vamos a ver, los nuevos formatos, etcétera. Vamos a ver la importancia de que ustedes, como cuerpo editorial, como cuerpo de bibliotecas, tengan políticas muy, muy sólidas que declaren y que transparenten el uso de inteligencia artificial si que existiera en algún proceso, para que el usuario se sienta tranquilo, decir, perfecto, no me están engañando, están declarando todas sus herramientas y además estoy seguro de que existe siempre una validación, un doble check humano, ¿no? Eso es sumamente importante para que un usuario pueda aceptar o rechazar una tecnología, ¿no? Sobre todo en el campo de tecnologías de frontera o de vanguardia, ¿no? Como la inteligencia artificial, que hay muchos, muchos tabús pues como, no sé, como muchos demonios por ahí, ¿no? Entre la gente. Entonces, si trabajamos todo esto bajo un esquema de transparencia, por supuesto que va a ser como mucho mejor recibido, ¿no? Y finalmente, pues bueno, que todo esto cumpla con las reglas de usabilidad, ¿no? Jacob Nielsen eh, hablaba acerca de las 10 reglas de la experiencia del usuario, ¿no? En general tiene que ser algo que sea fácil de identificar, ¿no? Es decir, todo este rollo de innovación, que ahorita también vamos a hablar acerca de los nuevos formatos, etcétera, a final de cuentas sí podemos innovar, pero no tanto. Es una de las reglas interesantes que nos plantea la usabilidad con respecto al usuario, que te dice, está bien que experimentes otros formatos, otras disposiciones, pero al final lo que el usuario siempre va a preferir es algo que ya conozca. Es algo donde él se sienta cómodo, donde recuerde a través de la experiencia de otras plataformas cómo es que se utiliza ciertos comandos, ¿no? Cómo se estructura la organización perdón, la información dentro de la página, etcétera, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en el caso de las revistas científicas, nosotros como tal en Esire hemos propuesto una plantilla de nueva generación, ¿no? Ya con elementos de inteligencia artificial, etcétera. Sin embargo, nos ha sido muy interesante el proceso de diseño porque realmente tratamos de apegarnos a una interfaz que sea fácilmente reconocible por el usuario experimentado, ¿no? Es decir, por la persona que hace investigación, que entre a la revista y que a pesar de que vea una nueva interfaz más dinámica, con nuevos elementos, con diseño multimedia, etcétera, pero que le sea fácil navegar, ¿no? Que sepa identificar, claro, aquí es donde encuentro siempre los artículos, ¿no? Aquí está la información para el lector, aquí en el encabezado siempre voy a encontrar las políticas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de memoria colectiva, ¿no? Que todos tenemos, es algo que muchas veces se nos olvida a la hora de diseñar cosas, ¿no? A veces queremos, sobre todo cuando se trata de productos nuevos, ¿no? Queremos ser tan punteros a veces en los diseños que sacamos cosas que escapan, ¿no? A esta, pues digamos, como esta experiencia que el usuario ya trae de por sí a través de mucho, mucho tiempo, ¿no? Un caso típico es los e-commerce, ¿no? Ustedes entran a cualquier página de e-commerce, Amazon, Mercado Libre, Temu, la que ustedes quieran, no importa la nacionalidad, ¿no? O de dónde es la página, la estructura que presenta es siempre la misma, ¿no? Tu carrito de compras, aquí puedes ver como el artículo, después ves los comentarios, es decir, todo ese tipo de diseño estandarizado, vamos a llamarle así, no es casual, ¿no? No es pues así simplemente como algo que se les ocurrió o nada más, ¿no? Que no se han atrevido a innovar o a cambiar, sino se hace con todo el dolo, o sea, se hace a propósito para que la gente pueda identificar de forma muy clara qué es donde, en dónde está, ¿no? Y relacionar a través de sus experiencias previas el uso fácil de la herramienta, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son los que nosotros debemos tener en cuenta a partir de que queremos diseñar o implementar cualquier cosa, ¿no?
Vamos a avanzar ahora a la siguiente, que es lo que les comentaba. Uf, me brinqué. Ahí está. Esta lámina, esta infografía, a mí me parece súper potente. Es la versión 11, es súper interesante, ¿no? Igual si quieren revisar el histórico, es muy, muy, muy enriquecedor ver cómo han ido evolucionando el nivel de datos que se manejan, ¿no? Por minuto. Obviamente, este es de una iniciativa que se llama Los datos nunca duermen. Y les decía, esta es la versión 11. Cada año van sacando una nueva versión actualizada con toda la información que se va extrayendo a partir de la interacción con los usuarios, con las plataformas más importantes, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos presenta esto? Nos dice o nos da un indicador del flujo de información, ¿no? Es decir, de cómo se mueve la información a través pues de Internet, ¿no? Es de cómo se va generando todo este tipo de transferencia, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver que en este año, esta, la 11.0, ya es del 2023. Es decir, llega hasta agosto del año pasado. O sea, ya estamos prácticamente a un año, ¿no? De que pues, esto sea obsoleto. Y es súper interesante porque cuando salga la versión 12, vamos a ver cómo, por ejemplo, algo muy simple, ¿no? En el caso de ChatGPT, va a aumentar así por niveles, pues, exponenciales, ¿no? El uso de prompts que se están enviando. Hasta esta, hasta este momento, ¿no? Hasta el agosto del 2023, estos eran los datos, ¿no? Si se dan cuenta, podemos rescatar algunos importantes, empresas grandísimas como Google, pues, hacen un tránsito de más o menos 6.3 millones de búsquedas por cada minuto. Es una cantidad tremenda, ¿no? O sea, son más de 6 millones de gente buscando, googleando cada minuto, ¿no? Esto va a ser interesantísimo porque la competencia más directa de Google es otra interfaz de inteligencia artificial que se llama Perplexity, ¿no? Y Perplexity se está posicionando también como de los mejores buscadores porque está potenciado con inteligencia artificial y además de darte los enlaces como hace Google, que tú le preguntas a alguien, ¿no? ¿Qué prefieres los enlaces? Perplexity te da ya una respuesta, ¿no? Es decir, el buscador sirve como su nombre indica, para poder buscar información, ¿no? Sin embargo, lo que nos presentaba era únicamente, pues, algo nada más pues, la opción para que tú cliques, le des un clic y sigas buscando. Es decir, no te presentaba más nada, ¿no? Sin embargo, lo que pasa ahora es que precisamente con la experiencia centrada en el usuario, yo como usuario ya no quiero darle tantos clics, ¿no? Si yo busco algo, quiero que me presente la información o por lo menos una respuesta inmediata. Y es justo eso lo que va a empezar a hacer que se muevan todas estas estadísticas, ¿no? Otro dato interesante que podemos rescatar de ahí, además obviamente de WhatsApp, ¿no? Que son 40 millones de mensajes cada minuto, pero dense cuenta el ataque, ¿no? De cibercriminales, ¿no? Que se da más o menos cada 30 ataques más o menos cada minuto, ¿no? Insisto, eso también va a modificarse con el siguiente año, va a ir aumentando tristemente, pero si se dan cuenta, el LinkedIn, por ejemplo, que es una de las redes sociales donde más se mueve información, sobre todo información académica, se están subiendo más o menos 6.000 resúmenes, ¿no? Es decir, 6.000 posts alrededor de un minuto, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve entender todo este tipo de datos? Pues para entender, uno, el comportamiento del usuario, ¿no? Y dos, ir haciendo como un análisis de cómo se comporta la información o cómo se mueve la información en Internet, ¿no? Igual, otro dato súper importante para mí que realmente refleja, nos da mucha información acerca de el tipo de uso que se le da al Internet. Dense cuenta, de Taylor Swift, ¿no? Dice, los fans streamean más o menos casi 70.000 veces canciones de Taylor Swift, ¿no? En un minuto. Y dirán así, bueno, ¿y Taylor Swift, ¿por qué está ahí, no? O sea, bien podría estar ahí cualquier otro artista, pero lo interesante es que Taylor Swift mueve masas, tremendas masas, ¿no? Y estas masas, pues a final de cuentas también necesitamos todos los que estamos metidos en este tema de gestión de la información, entender qué es lo que la gente consume, ¿no? Por ejemplo, les comento un caso, ¿no? Es tan importante Taylor Swift en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? Gringo,
que gracias a digamos, como un delito que se cometió con su imagen, no sé si se enteraron, pero Taylor Swift fue víctima de un deepfake, ¿no? Entonces, lo que fue lo que hicieron, que generaron videos, pues completamente para adultos, ¿no? De forma explícita, ¿no? Super 3X, con la imagen de Taylor Swift, ¿no? Generados con inteligencia artificial. Pero esto fue tan importante porque fue Taylor Swift que precisamente, como es un referente dentro del consumo de información de la gente, se generó una ley de protección de la imagen, precisamente para evitar eso, y es una ley que tiene su nombre, pero también se conoce como la ley Taylor Swift, ¿no? Entonces, pareciera por un tanto irrelevante ese tipo de información que vamos recuperando, pero en verdad todo este perfil del usuario va a ser lo que nos determine hoy en día el éxito de nuestra revista, ¿no? Es decir, vamos a ir viendo cómo es que las revistas científicas tienen que adaptarse a lo que pues las nuevas generaciones van consumiendo, ¿no? Nos guste o no, o sea, seamos partícipes o no, estemos de acuerdo o no, la realidad es que esto pues es una forma distinta de presentar el contenido, ¿no? Bien, vamos a ir ahora bajando ya, aterrizando un poquito más de esta cantidad de datos o esta cantidad de información, cómo nos afecta ante los retos actuales que presentan las revistas científicas, ¿no? Primero, vamos a ir viendo que lo más importante es entender las necesidades de los investigadores, ¿no? ¿A qué me refiero con las necesidades de los investigadores? Pues precisamente a perfilar nuestro usuario principal, ¿no? Es cierto que han cambiado muchas, digamos, como muchas estrategias de posicionamiento o muchos intereses del investigador mismo, ¿no? Es decir, hoy en día ya no hablamos acerca de un investigador, de esta imagen de investigador solito, ¿no? Que es como el gran Einstein que está trabajando de forma apartada en su casa y que genera grandes, pues, avances científicos por él mismo, ¿no? Sino realmente los investigadores hoy en día, pues digamos, como las exigencias actuales y tecnológicas, buscan más una participación colaborativa, ¿no? Es decir, ya no buscan tanto brillar por ellos mismos, por supuesto que es prioritario, pero las necesidades han cambiado. Ya no es una necesidad del hecho de ser el gran investigador solitario que tiene muchas publicaciones, sino es más importante para conseguir financiamientos, subsidios, para posicionarse internacionalmente, etcétera, extender redes colaborativas, ¿no? Y esto es bien importante porque los investigadores cada vez buscan más ampliar como estas participaciones, ¿no? Ya no se quedan únicamente, ya ni siquiera en el país, ¿no? No hablamos ni de la región, sino una colaboración internacional y además multidisciplinaria, ¿no? Que eso también es una de las tendencias que a mi parecer son de las más saludables para poder generar conocimiento, ¿no? Aumentar un montón de gente, ¿no? Con este tipo de perfiles para poder generar conocimientos pues nuevos y muchos más, con mucho más implicación social, ¿no? Es decir, que ya no estén tan aislados, sino que además de que un enfoque tenga, por supuesto, su prioridad bajo un tema, pero que también se compense o se enriquezca con la intervención de los demás enfoques, ¿no? Multidisciplinarios, ¿no? Entonces, seguimos. En el caso del segundo punto, hablamos de la integración de herramientas de nueva generación, ¿no? Este es uno de los retos más actuales, ¿no? Que es precisamente pues la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial, y precisamente pues también de otro tipo de herramientas, no necesariamente, no todo es inteligencia artificial, ¿no? Hay muchos algoritmos que se están desarrollando precisamente para poder hacer rastreo de todo este ciclo de investigación, y estoy hablando precisamente de sistemas CRIS, por ejemplo, ¿no? Cada vez son más potentes esos tipos de sistemas donde nos permiten visualizar pues todo el ciclo de la investigación, desde el financiamiento hasta los resultados y por supuesto que también la colaboración, el impacto, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de nuevas herramientas lo que nos hace es pues subir el nivel de exigencia
para poder garantizar una calidad mucho, mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente con tantas herramientas que tenemos hoy en día, podemos utilizarlas para poder discriminar y hacer un filtrado, ¿no? Un tamizado muy bueno de lo que es un artículo o una publicación de calidad o lo que es una publicación de una persona que pues tiene el nombre, pero que realmente no está aportando tanto al tema, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, autocitas, ¿no? Con las herramientas de nueva generación, como estos sistemas CRIS o incluso hay herramientas de análisis de citas con inteligencia artificial, me va a permitir identificar si, por ejemplo, el impacto que tiene un artículo es producido por él mismo, ¿no? Es decir, esas autocitas que muchos de los investigadores que tienen mucha trayectoria suelen tener estos vicios, ¿no? Como señalé en mi artículo de hace 2 años, ¿no? Como bien señalo en mi colaboración de tal, y de esta forma parece que tiene un gran impacto y que en realidad pues, el nombre, por ejemplo, en otras épocas, pues podría ser suficiente, ¿no? Para decir, claro, es de fulanito de tal o fulanita de tal, es garantía, ¿no? Hoy en día ya no, hoy en día ya precisamente estamos expuestos todos, ¿no? Ante pues el escrutinio público, ¿no? Es decir, que nos puedan analizar realmente si es de valor o no a través de estas herramientas, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la tecnología, ¿no? Entonces, por supuesto que también es un reto importante para todas las tecnologías. Uno, entender cuáles son esas tecnologías emergentes y dos, que es lo más interesante, apropiárselas, ¿no? Usarlas. No importa si en realidad no vas a terminar integrándolas en tu proceso editorial, si no vas a terminar integrándolas dentro de tu interfaz, pero sí es muy importante saber qué es lo que existe hoy en día, ¿no? Y cuáles son, por ejemplo, todo este tipo de, pues también de retos y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las herramientas de nueva generación, hoy en día es un gran reto al que se van a enfrentar los revisores, el saber si un escrito está hecho o no al 100% por una persona, ¿no? Yo pongo en duda eso, ¿no? Yo realmente creo que a partir de este año, pues la mayoría de los escritos que se reciban en las revistas científicas, sobre todo de investigadores de nueva generación, tendrán sí o sí la intervención de inteligencia artificial, ¿no? Aquí nada más sería preguntarnos cómo modelamos eso, ¿no? Cómo restringimos y cómo lo usamos a nuestro favor en lugar de enfocarnos, por ejemplo, en hacer una persecución de una cacería de brujas, ¿no? Entonces, es un reto muy importante, ¿no? Y finalmente, tener estas métricas de impacto actualizadas, ¿no? También ahorita voy a ahondar un poquito más en torno a esto, pero si bien es cierto que todo el ecosistema está cambiando, por supuesto que también la medición, ¿no? Es decir, los instrumentos con los cuales medimos el impacto de una revista ya no son, ya no alcanzan a satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, ¿no? Aquellos tradicionales como, por ejemplo, el factor H, ¿no? También lo vamos a mencionar, ya no es suficiente, ¿no? Porque realmente ya no nos da un reflejo fiel de lo que es el impacto eh, integral de una publicación, ¿no? Porque si bien a lo mejor esas métricas podemos estandarizadas y tradicionales nos pueden dar sí un reflejo y una orientación muy importante de cómo se está moviendo la información dentro de un contexto académico, pero lo cierto es que no se está haciendo pues digamos como una un análisis o unas modificaciones en torno pues a lo que realmente la sociedad pide, ¿no? Porque recordemos que muchas de las investigaciones son financiadas por la misma gente, ¿no? Por el público a través de subsidios, a través de becas, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez, y ese es uno de los objetivos de la ciencia abierta, ¿no? Que es finalmente como el corazón de todo lo que estamos trabajando hoy en día, que hablamos de que la información debe regresar a las personas, ¿no? La información debe de llegar a esos usuarios finales, de los cuales salió el dinero para financiar esa investigación, ¿no? Entonces, ante esto, pues, por supuesto que no es posible tener un panorama completo con los índices tradicionales. Necesitamos introducir nuevas métricas, ¿no? Algo que nos dé un panorama más fiel de cómo se está consumiendo la información, ¿no?
Bien, ahora vamos a hablar acerca de los nuevos formatos. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda, antes de pasar a abordar esta guía precisamente para poder hablar acerca de cómo es la tendencia dentro de los nuevos formatos. Bien, si no hubiera algún comentario al respecto, vamos avanzando. ¿Cuáles son estas tendencias en formatos, ¿no? Principalmente el diseño centrado en el usuario debe partir del diseño, precisamente, ¿no? Es decir, hay que replantearnos la forma en cómo se presenta el contenido del usuario. Obviamente, y esto, pues, insisto, no solamente tiene que ser algo que veamos dentro de una revista científica. Para entender la revista científica debemos entender el Internet en general, ¿no? Muchas revistas, ¿no? Nos ha tocado a nosotros dentro de, pues, de todos estos años encontrarnos con revistas actualmente en 2024 que están en un OJS 2, ¿no? ¿Y qué significa esto? Más allá de que estén desactualizados, etcétera, la forma en cómo se presenta el contenido es como una página de la web del 2000, ¿no? Como cuando entrabas a las primeras navegaciones de Google y te presentaba una página súper estática, solamente con información para leer únicamente, ¿no? Es decir, pareciera que en pleno 2024 la forma en la cual presentamos las investigaciones y la producción científica está anclada en el 2000, ¿no? Es decir, sigues teniendo esta misma interfaz donde nada se mueve, nada puedes interactuar con nada, únicamente consumes con una lectura, nada más, ¿no? Entonces, sabemos que hoy en día, pues a todos nos gusta consumir formatos, multiformatos, ¿no? Entonces, ese es un principal punto, ¿no? Después precisamente hablamos del diseño, ya que hablamos de los formatos, debemos de integrar diseños multimedia, ¿no? Hoy en día, precisamente bajo toda esta necesidad demandante, ampliamente demandante de los distintos formatos de salida, pues la gente cada vez exige más un video, un podcast, una imagen, ¿no? Insisto, con esta cultura de fast food, pues a lo mejor yo como investigador quiero profundizar a detalle en la lectura de un artículo, de algunos artículos, no de cientos de artículos, ¿no? Entonces, este proceso de curación puede verse facilitado mucho, el tiempo agilizado en gran medida, si utilizamos formatos multimedia, que nos den un panorama inicial de qué es el contenido, ¿no? Y con base en ese primer acercamiento, ya yo podría decidir si dedico más tiempo o no a un artículo, ¿no? Entonces, pero es precisamente a partir de los distintos formatos que se me presentan, ¿no? Después, es importantísimo actualmente fomentar la participación de los usuarios, lo que les decía, ¿no? Seguimos tratando a nuestros usuarios, a nuestros lectores de revistas científicas como gente que sigue usando la web del 2000, ¿no? Una web, ¿cómo se llamaba esta? Enciclopedia en carta, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la enciclopedia en carta, ¿no? Donde metías los discos y literalmente ponías así como un tema y te arrojaba una lectura y ya, ¿no? Y era una consulta enciclopédica. Prácticamente muchas revistas tienen ese tipo de dinámicas, ¿no? En la cual es una consulta enciclopédica y nada más. No nos permite interactuar ni con el contenido, ni con los autores, ni con la editorial, ni con nada, ¿no? Entonces sí, esto pone una barrera muy fuerte que difícilmente se puede brincar si no eres experimentado en el tema, ¿no? ¿A qué me refiero? Si eres un usuario, un joven investigador, un estudiante, ¿no? De pregrado, o simplemente un curioso autodidacta o que anda por la vida sin más preocupaciones más que el conocimiento. Si entras a una revista científica y te encuentras con esta barrera donde no hay participación, donde no hay formatos de salida multimedia, donde el diseño está muy anclado en generaciones pasadas, por supuesto que va a ser una vacuna contra el consumo de ciencia, ¿no? De realmente ciencia, ¿no? Entonces, es muy importante también tomar en cuenta esto. Después hablemos de las secciones, ¿no? Vamos ahorita a abordar un poquito a detalle cada uno de estos, pero bueno, principalmente necesitamos secciones o espacios para nuevas formas de consulta, ¿no? Es decir,
generar otro tipo de interacción a la hora de consultar con la revista, ¿no? Y pues bueno, finalmente necesitamos centrarnos en cómo entregamos el contenido en los artículos, ¿no? Que si bien tiene ciertas o muchas limitantes, pero también existen alternativas interesantes para poder generar eso, ¿no? Bien, hablemos primero de la parte del diseño, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se genera este tipo de interacción. Y lo más importante es, de entrada, la tendencia actual es no colocar portadas, ¿no? Del autor al usuario. Ese es un salto bien interesante porque al hablar de portadas nos referimos como una introducción, ¿no? O sea, como un proceso introductorio, o sea, que te muestre el artículo o que te muestre la portada del número. O sea, entre menos clics vayas haciendo para poder llegar al artículo es mucho mejor, ¿no? Es decir, a mí realmente como usuario no me interesa la portada del número, por ejemplo. A mí me interesa el contenido, me interesa los artículos. Entonces, yo sé que esas portadas pues era eh, una práctica, ¿no? Incluso artesanal, sumamente, pues rica, ¿no? En contenido, pues, porque se diseñaban, ¿no? Con especialistas, incluso con artistas. Hay unas portadas padrísimas en muchas revistas sociales, por ejemplo, de humanidades, en los formatos que eran impresos, ¿no? Porque necesitabas una portada donde tuvieras como toda la información de primera mano, ¿no? Hoy en día realmente ya no es necesario, ¿no? Y esto, si lo trasladamos incluso a multiformatos, es lo mismo que un video, ¿no? O sea, si ustedes van a grabar un video, por favor, nunca, así pues, un video para poder hacer algo general, la regla es no portadas y tampoco presentaciones, ¿no? Es decir, hola, soy Germán y pertenezco así. O sea, esa parte al usuario no le interesa, ¿no? Le interesa el contenido. Y ya si tu contenido es bueno, entonces regresará a tu perfil, ¿no? Lo mismo sucede en los artículos. A menos que sepamos de la calidad o de la garantía de un autor o de una autora, nos vamos por el contenido. Y si el contenido me resulta interesante y de calidad, entonces investigo más sobre el autor, ¿no? Es decir, ya no me interesa de primera instancia entender o saber que es un doctor, doctora, SNI o nivel tal, ¿no? Sino me interesa su propuesta. Y obviamente aquí tenemos este ciclo, es un ciclo interesante, ¿no? Que nos presenta que son las tendencias y demás de actualidad, precisamente para que podamos tener un contenido visual de imágenes por artículo, y aquí parece que se contradice, ¿no? Te digo que no hay portadas, pero después te digo que sí necesitamos un contenido visual, ¿no? Sin embargo, el contenido visual tiene que ver con digamos, como esas imágenes con el contenido del artículo mismo, más no con una presentación protocolaria, sino con cosas que me enriquezcan lo que se me está presentado como producción, ¿no? Y obviamente una navegación por líneas temáticas definidas y claras, ¿no? Eso es algo que se sugiere muchísimo, ¿no? Y que incluso se toma, o lo han tomado muchas revistas científicas de primer nivel, como las de medicina, ¿no? Como las de ciencias, experimentales, lo han tomado precisamente a partir digamos, como de revistas de moda, ¿no? O de otro tipo de publicaciones donde se dieron cuenta que la navegación era muy facilitada porque presentaban todo por secciones, ¿no? Por temáticas. Entonces, si yo quiero hablar de divulgación, a lo mejor me voy directo al área de divulgación, ¿no? Si quiero un tema, o incluso sin salirme del tema académico, si quiero hablar, por ejemplo, de un tema de migración, necesito encontrar rápido una línea que me muestre todos los resultados de migración o de gentrificación, o de las palabras clave que de por sí se manejan a la hora de etiquetar los artículos, ¿no? Es decir, esta navegación por las líneas debe estar muy actualizada, ¿no? Cuando hablamos del formato multimedia, tenemos una gran variedad digamos, como de opciones, ¿no? Este, ¿Sale? Pero bueno, ¿a qué nos referimos con este formato multimedia? Pues precisamente atender las necesidades que existen en las distintas preferencias de consumo, ¿no? Ojo acá porque no son estilos de aprendizaje, no estamos hablando de que de hecho es una teoría ya desechada y obsoleta, pero sí es cierto que hay preferencias, ¿no? Hay preferencias de canales, no de estilos de aprendizaje. Todos aprendemos con multiestilos, ¿no? Pero sí tenemos preferencias de canales de consumo.
Hay gente que sí es más visual y que requiere por lo menos una imagen para engancharse, o que analiza perfectamente las gráficas, ¿no? Que sabe interpretar tablas y esas figuras o anexos que muchas veces enriquecen en gran medida los artículos, son una de las cosas preferidas por cierto tipo de autores, ¿no? Hay gente que investiga a partir de la selección o depuración de ciertos datos específicos, ¿no? Que buscan un artículo y a partir de ahí se van al contenido. Es decir, primero se van a lo último de los anexos y si encuentran datos que puedan ser útiles, entonces regresan al contenido. Las infografías, por ejemplo, son una de los resúmenes visuales más útiles que podemos encontrar hoy en día, ¿no? No por nada hay empresas que se han fundado y que son comercialmente exitosas únicamente por hacer infografías, ¿no? Pictoline, me refiero a una de ellas, ¿no? Si lo ubican, Pictoline es una empresa internacional que se dedica a hacer infografías de cosas que pasan en el medio, ¿no? Que pasó la pandemia, infografía de pandemia, que pasó esto, infografía de tal, ¿no? Y fue muy criticada por mucho tiempo porque no incluía fuentes, ¿no? Hoy en día ya las incluye. Sin embargo, te dice dos tendencias, ¿no? Una, la necesidad de que la información llegue en una estructura visual muy sencilla de digerir y ordenada, y dos, que además tenga una fuente confiable, ¿no? Por supuesto que también tenemos consumo en formato de video, ¿no? Hoy en día también es interesante o sería relevante que para una revista, en búsqueda del posicionamiento, del consumo, la visibilidad y toda esta parte, también se integre con recursos multimedia de video. Por ejemplo, algunas conferencias, ¿no? Que enriquecen tremendamente la investigación porque estás escuchando al ponente mismo hablar de su investigación, de sus datos, o en una entrevista o en algún formato de podcast con video o cualquier cosa que también vaya enriqueciendo esa parte, ¿no? Por supuesto que también hablamos de audios, ¿no? No necesariamente podcast, sino incluso nada más en transcripciones en MP3, ¿no? Es decir, en audio. Algo más lúdico, por supuesto, tenemos ahí algunas propuestas, ¿no? Que son interacciones sin fines, sin otro fin más que resultar como una distracción lúdica, ¿no? Para el lector o el usuario. Por ejemplo, en algunas revistas médicas, lo que hacen es posicionar así en todos los números, colocan una imagen, ¿no? Una imagen de una visión de microscopio, de unas células, ¿no? O de una radiografía o de lo que sea, y te dicen, ¿cuál es el diagnóstico? ¿No? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Qué se observa en la imagen? ¿No? Y ya ahí la gente, los médicos que consumen la revista, pueden interactuar como una trivia, ¿no? Esto tiene un propósito, pues, más que el de enganchar lúdicamente al usuario y generar como una interacción agradable, no. Pero es interesante cómo se popularizó demasiado, ¿no? Incluso trabajamos nosotros con una persona de una revista de aquí de ornitología en México. Al presentarle este formato nos decía, oye, ¿y si incluimos unos audios de unos trinos de aves para que la gente lo reproduzca y nos diga, ah, claro, esa es la especie del pinzón, no sé qué cosa, ¿no? Entonces, es una parte interesante. Vi una manita levantada. Reinaldo. Sí, justamente también para complementar lo que estás comentando, el tema del audio no solamente es por el tema que lúdico o estético de la revista, también es un aporte para incluir a la gente que tiene alguna discapacidad visual, que puede también garantizar el acceso a la información. Nosotros con un par de revistas de la universidad hemos explorado esta línea y sí, sí, es bastante útil. Porque Sí, claro, pensando por ejemplo también en investigadores de cierta edad que ya no están leyendo, es muy interesante leer el resumen y ahí se da el trabajo, ¿no? De revisar el trabajo en su totalidad. Eso. exacto. Sí, 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 justo muchas gracias por el aporte. Es súper interesante eso, justo entender, y por eso hacía yo una diferencia, aunque no profundicé, entre podcast y MP3, ¿no? Porque una cosa es generar un formato en podcast donde tengas pues una introducción, un guión, etcétera, a un audio nada más, ¿no? Que es la transcripción audible de un texto, ¿no? Y eso es inclusividad, ¿no? Es una inclusión, una accesibilidad, por supuesto, también muy interesante. Muchas gracias, Reina Lucy, por el aporte. Bien. Ahora, cuando hablamos del usuario, ¿no? En esa parte del usuario necesitamos entender que el usuario tiene muchos, digamos, como
muchas estadías, ¿no? Primero, necesitamos darle al usuario una notificación con novedades, es decir, ahorita existen muchas herramientas de búsqueda, por ejemplo, de literatura científica, ya las veremos en su momento, pero donde tú puedes dejar las alarmas dispuestas, ¿no? Como en los videos de YouTube, cada que tu creador favorito sube un nuevo video y te llega la alarmita con la campanita, es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, a mí me parece súper interesante cómo prácticas que no son académicas se están integrando cada vez más a este tipo de ecosistemas, ¿no? Es decir, pues, estas notificaciones, alertas de campanita, lo que sea, lo relacionamos con e-commerce, por ejemplo, ¿no? Que dices, ah, este producto me gusta, por favor avísame cuando haya una actualización de tal cosa, ¿no? O cuando haya un contenido nuevo, pero eso te permite mantenerte alerta y es algo que la revista debería de ofrecer siempre como un plus a un usuario para poder crear una fidelidad, ¿no? ¿A qué me refiero con fidelidad? Si yo sé que soy un consumidor asiduo de tal revista, pues me encantaría que, porque no sé, no sé, estudios demográficos urbanos, ¿no? Del Colmex. Trabaja muchos temas de gentrificación, migración, toda la parte social, y a lo mejor hoy en día, que es un tema súper de moda, la gentrificación, a lo mejor si yo le configuro para que esa revista me avise cada que tenga artículos nuevos de gentrificación, y me llega la notificación, ¿no? Y en automático yo los pueda consumir en a lo mejor una primera lectura con un audio chiquitito, con un resumen, pero pues ya me voy teniendo actualizado, ¿no? Integración con redes. Pareciera que las redes sociales están lejos del mundo académico, ¿no? Sin embargo, se nos olvida que las personas que producen la ciencia son personas sociales, ¿no? Y que tienen interacción y necesidades de interactuar y de conectarse con otras personas, ¿no? Dentro de estos medios, ¿no? Entonces, realmente esta integración con redes no estamos hablando de Facebook, ¿no? Necesariamente, sino de redes sociales académicas, ¿no? Como LinkedIn, ResearchGate, etcétera, ¿no? Donde nosotros podamos ir, pues, haciendo esa integración de nuestras publicaciones y donde la gente también pueda llevarse ese artículo a sus redes, ¿no? Es decir, si yo entro a consumir un artículo de tal revista y me encantó, y lo quiero compartir, me lo podría llevar a través de esta integración, ¿no? Y todo esto precisamente para poder fomentar la conversión, identificar cuáles son esos tipos de usuarios y por supuesto todo eso se va a ver reflejado en cómo el usuario se comporta en la revista, ¿no? Con una mayor visibilidad, un mayor consumo, que al final de cuentas, pues eso es lo que se pretende, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las secciones, pues eso es igual también algo que está como muy, muy interesante porque nos va a permitir, digamos, como visualizar cómo se presentan la información precisamente para distintos tipos de usuarios, ¿no? Dense cuenta, esta parte a mí me parece, pues, en su propuesta radical, porque ofrece o sugiere que exista una versión para el estudiante. ¿A qué nos referimos con esto? Que necesariamente tenemos que ver a nuestras fuerzas básicas, ¿no? Nuestra cantera. ¿Y quién es esa cantera? Los estudiantes, ¿no? Si nosotros empezamos a integrar a través de secciones específicas, ¿no? Secciones dedicadas para el usuario no especializado que puede ser el estudiante o una persona común y normal que no esté en el mundo académico, seguramente vamos a hacer más conversión y vamos a cumplir con ese objetivo primordial de hacer que el conocimiento se democratice, que llegue a más personas, ¿no? Obviamente necesita tener una estructura para consulta y obviamente su referencia y citación adecuada, ¿no? Algo que un estudiante pueda trabajar de una forma simple, ¿no? Obviamente tener bibliotecas que sean más visuales, ¿no? Es decir, que ofrezcan recursos no necesariamente de texto y que sean pues muy útiles y atractivos también para el usuario. Necesitamos, como ya comentábamos, ¿no? Hacer una clasificación dentro de las líneas temáticas y obviamente pues todo esto se trabajaría desde el cuerpo editorial, ¿no? Porque el sello editorial es quien pone el tesauro, ¿no? O los vocabularios controlados, ¿no? Las palabras clave, etcétera. Entonces, toda esa catalogación que realiza el cuerpo de biblioteca, ¿no? El sello editorial, etcétera, todo eso, al final de cuentas se ve reflejado en metadatos, ¿no? Y eso está genial porque pues, es de las cosas más útiles en torno a la gestión de información, pero pocas veces se ve reflejada en la revista, ¿no?
que haya un acomodo de esa información para un consumo tematizado, ¿no? Y por supuesto que también exista el intercambio o el uso de contenidos, pero de diversos destinos, ¿no? Es decir, que podamos trabajar algún tipo de interacción, no solamente con la revista, sino a lo mejor también, por ejemplo, con los repositorios, con preprints, etcétera, ¿no? Es decir, necesitamos trabajar como un abanico grande de secciones para poder ofrecer diversidad, ¿no? Al usuario. Bien, ¿qué sucede cuando hablamos precisamente de esta... Se me trabó la compu. Un segundo. Espérame. Ya. A ver, bueno, cuando hablamos de la sección del acceso al contenido, vamos a hacer una diferencia de lo que nosotros consideramos como de las grandes, todavía de las grandes tendencias que existen aún en las revistas científicas, que hablamos del papel pantalla, ¿no? ¿Qué es este término de papel pantalla? Que puede sonar curioso, pero pues, el papel pantalla digamos, como arrastra o es una versión digital, pero que arrastra los mismos vicios de las publicaciones en impreso, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos aquí un, una dificultad, como si fuera el papel, pero por los formatos, ¿no? Es decir, cuando hablamos del papel pantalla, hablamos de formatos que puedan ser obsoletos, que no sean de fácil preservación, que tengan un tiempo de caducidad a lo largo de la historia y que, por supuesto, también sean privativos, ¿no? Por ejemplo, el PDF, ¿no? Ante su contraparte, lo que nos presenta como una alternativa es ofrecer un diseño digital completamente multiformato, ¿no? Obviamente que no sea con estas páginas, ¿no? Porque muchas personas todavía existen aún revistas científicas que son únicamente unos visores, ¿no? Que están, digamos, soportadas por un visor de revista digital, ¿no? Pero pues eso sigue siendo una falta de consideración precisamente para el usuario, ¿no? Necesitamos que sea libre para que se pueda preservar y que por supuesto esta preservación nos ayude a que sea compatible con el futuro. Hoy en día, pues muchos de los formatos, ¿no? Ustedes lo sabrán, muchos de los formatos que se presentan pues en los archivos pues han quedado obsoletos, ¿no? Ya no son capaces de actualizarse porque desapareció la compañía, porque dejó de, el software se volvió, pues, ya, pues, obsoleto, ya no se usa, etcétera. Entonces, todas esas limitantes se van arrastrando cuando hablamos de que sigue en un papel pantalla, ¿no? Desconexión. Obviamente no nos va a permitir profundizar, no es interoperable, ¿no? Es decir, no está conectado a otras plataformas y por supuesto no facilita el aprendizaje. ¿Cuál es su alternativa en esta versión 3.0? Principalmente los identificadores persistentes. Es decir, el DOI, ¿no? El ORCID, ¿no? Error, que nos permitan hacer trazabilidad de la autoría obviamente, de la institución también, ¿no? De la producción científica de la institución, del perfil de la institución, y por supuesto que nos presente como todas estas opciones para poder hacer como una relación, ¿no? Que es principalmente lo que se pretende, ¿no? Que a través de estos identificadores podamos ser interoperables para poder enriquecer todo el tipo de gestión, ¿no? Después, cuando hablamos de el silencio, ¿no? Ese es un factor interesante, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es como si leyéramos una revista impresa, pues somos consumidores únicamente, ¿no? Consumidores silentes de la información, ¿no? Pero si tenemos una plataforma que nos permita, además de consumir, interactuar, entonces podemos tener como este diálogo, ¿no? Que realmente es lo más importante, más allá de tener como una digamos, como una comunicación del autor hacia el lector, es establecer un diálogo, ¿no? Y esto, por ejemplo, se lleva muy bien a cabo en los servidores de preprints, ¿no? Donde ya habíamos hablado que incluso se puede ir versionando cada una de esas, pues, de esas publicaciones
con las sugerencias, las actualizaciones, modificaciones, y establecer un diálogo abierto, obviamente entre pares, pues con el autor, ¿no? En el cual tú puedas incluso comentar directamente acerca de lo que opinas, ¿no? Ya sea de su producción científica o de su evaluación o en general de un diálogo completamente abierto, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto de los formatos con la ciencia abierta, ¿no? Obviamente, cuando hablamos precisamente de la ciencia abierta, vamos a verlo como la herramienta que nos va a ayudar a instaurar o hacerlo de una forma asequible bajo estándares internacionales, ¿no? Para eso necesitamos hablar de políticas, ¿no? Obviamente, políticas del ecosistema abierto. Es decir, políticas que nos garanticen que no solamente exista un acceso abierto a la información, sino que el término ecosistema es un peldaño más amplio, es mucho más integral, porque hablamos precisamente no solo del acceso, sino también pues, el compartir, ¿no? El modificar en todas las propiedades que se tienen a partir de los documentos, ¿no? En esas libertades fundamentales que nos permitan interactuar con el contenido, ¿no? Obviamente, transparentar la información, tanto de las revisiones como del financiamiento, ¿no? Parte de las políticas de la ciencia abierta, pues es que si la producción científica fue financiada por recursos públicos, con una transparencia donde sepamos de dónde vienen esos fondos, en automático sabemos que esa publicación debe estar en acceso abierto, ¿no? Precisamente para poder tener como pues regreso, ¿no? Este retorno hacia la parte social, ¿no? Bien, también tenemos a considerar, por ejemplo, la periodicidad y cantidad de artículos, ¿no? Y aquí podemos hablar de los modelos de publicación. Es decir, muchas revistas están cambiando precisamente a una publicación continua, ¿no? Que esto es una necesidad del nuevo modelo de publicación digital. Porque antes, obviamente en una revista impresa teníamos que tener periodos de publicación, ¿no? Porque pues, llevaba todo el proceso habitual de revisión, del proceso editorial y además el proceso de impresión, ¿no? Y de distribución, cosa que hoy en día con pues, las tecnologías actuales, pues es prácticamente inexistente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, no tenemos este proceso ya de impresión, no tenemos esos tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, la periodicidad y cantidad de artículos debe estar en función de la demanda y de la misma, digamos, como del mismo ritmo en el cual los autores puedan producir este tipo de exigencias, ¿no? La revista. Podemos tener publicaciones continuas, ¿no? Pero que sí establezcan periodos, a lo mejor recibo todo el tiempo, pero voy publicando cada 15 días o cada mes, ¿no? Es decir, no saco un número, pero sí voy actualizando mis publicaciones cada cierto periodo de tiempo. Es decir, la periodicidad no debe estar sujeta a la publicación de un número. Puede ser en acceso en publicación continua, pero sí en periodos e intervalos definidos. Donde a conveniencia de la revista bueno, correspondiendo a un análisis del consumo del usuario, se puede estipular como esos intervalos, pero realmente necesitamos pues establecer, ¿no? Ese tipo de periodicidad en las publicaciones. Después, obviamente, la ruta de ingreso a los índices, ¿no? Eso es yo creo que uno de los temas que más interesa para los editores, ¿no? Y para precisamente pues, a una institución, ¿no? Eh, ¿Cómo hago que mi revista ingrese a los índices? Ya que gracias a estos directorios, a la inclusión de directorios, de índices, de repositorios, etcétera, el aumento va a ser mucho mayor del impacto, ¿no? Es decir, vamos a tener una mayor visibilidad y por lo tanto también un mayor consumo, ¿no? Y eso va a favorecer tanto a que la revista suba de calidad, como que también los autores, pues, tengan como digamos, como exigencia, ¿no? De poder alinearse a una revista, porque si una revista está posicionada o está indexada en directorios internacionales, por supuesto que su nivel de exigencia para los autores va a ser mucho mayor.
Y esto habla también, por supuesto, de la calidad y de la confiabilidad, ¿no? Y finalmente, pues tenemos también en la parte del mantenimiento en los índices, ¿no? Ya que una cosa es ingresar, este, cuando están precisamente en postulaciones y que ya se les dio como el visto bueno, y otra cosa pues es la manutención, ¿no? Nos ha tocado muchas veces en hacer como ese tipo de análisis para las revistas que precisamente nos presentan su tabla de indizaciones, pero cuando hacemos la revisión ya ha dejado de estar, ¿no? Es decir, que ya no está presente. Sin embargo, se mantiene muchas veces esa publicación en las declaraciones, ¿no? De la indización en el portal de la revista, cosa que pues realmente esto no es una buena práctica, ¿no? Entonces sí hay que hacer lo posible por ingresar, pero también hacer lo necesario para mantenerse, ¿no? Y obviamente para poder estar con esta información actualizada, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Al hablar de identidad digital, pues vamos a aprovechar todos los servicios que nos provee Crossref, ¿no? Con esos identificadores persistentes digitales para objetos, ¿no? Que son los DOIs. Aquí es algo interesante, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de DOIs, pensamos únicamente en el DOI para el artículo, ¿no? Sin embargo, como ya vimos que el consumo, la tendencia del consumo está cambiando, es decir, ya no se consume en su totalidad el artículo de inicio a fin, sino que muchas veces se consume la figura, se consume la tabla, se consumen los datos, etcétera, pues necesitamos aprovechar al máximo la capacidad que nos ofrece los DOIs, ¿no? Es decir, asignar DOIs también a figuras, asignar DOIs a tablas, asignar DOIs a productos derivados de una investigación, de un artículo en sí mismo, nos va a permitir hacer también esta trazabilidad, de decir, el consumo de la publicación o de la producción científica se sigue o sigue en aumento precisamente por digamos, como esta trazabilidad que podemos hacer con cada uno de esos identificadores para las partes y para el conjunto del artículo, ¿no? Es decir, necesitamos aprovechar esa capacidad. Otra de las cosas muy importantes que generalmente se pierden de vista o no se le da tanta importancia es a ese identificador ROR, ¿no? El ROR es como el DOI para objetos, como el ORCID para personas, el error es para institución, ¿no? Y eso es algo que se suele descuidar mucho, ¿no? Es una práctica que se suele descuidar porque a la hora de que se declara el error, pueden existir, digamos, como inconsistencias con el nombre oficial, por ejemplo, o los nombres que contenga la institución, y eso va provocando que se desvincule la producción científica de un autor con la institución, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos el mundo sabemos que existen, digamos, como algunas figuras de investigación muy importantes dentro de cada institución y que se asocian precisamente a la universidad misma, ¿no? Pero si el autor o en las publicaciones o en el proceso editorial de la revista no se pide este identificador, por supuesto que va a perder visibilidad la institución, la universidad y también la trazabilidad de todo este asunto, ¿no? Obviamente, si hablamos de esos identificadores, necesitamos aprovechar al máximo el ORCID, ¿no? Para las personas. Hay muchos temas en ese punto de ORCID, ¿no? Porque algunas personas tienen más de dos ORCID, ¿no? Porque uno lo sacaron ellos, otro lo sacó la biblioteca, otro lo sacó, no sé, así como su becario, lo que sea. Y cada ORCID tiene información distinta, ¿no? Por ejemplo, algunos tienen, no sé, Germán Díaz Hernández, ¿no? En el caso de mi nombre. Y otros GDH, ¿no? O Germán DH, ¿no? Y ahí podemos, o Germán Díaz H, ¿no? Y ya con eso tenemos, recuerden que estos identificadores son únicos por cada, digamos, por cada hash, ¿no? Por cada código. Entonces, a la hora de hacer la visibilidad para un autor, va a ser muy complicado porque si yo quiero darle la visibilidad, no sé, a Larry, por ejemplo, tendría yo que buscar cuántos ORCID tiene Larry, ¿no? Si tiene dos o tres, incluso es muy complicado para el editor y tiene que hacer una curación distinta para poder redirigir todas esas consultas hacia el perfil verdadero de Larry, ¿no? En el que él
va a poder como precisamente utilizar para promover su investigación, ¿no? Ya que si se va para un perfil que le hicieron pero que nunca usa, pues se va perdiendo, digamos como se va filtrando, se va menguando, ¿no? Toda esta importancia de la publicación, ¿no? Y por supuesto los metadatos, ¿no? Esta parte de los metadatos, que ya también tuvieron una capacitación sobre la importancia de esto, es muy importante tenerlo en cuenta y estarlos actualizando, ¿no? Hoy en día hablamos de que cada vez entre más metadatos tengamos, va a ser mucho mejor el posicionamiento, la búsqueda, la visibilidad y pues por supuesto también la transparencia, ¿no? Y me refiero a esto, por ejemplo, en el caso de productos generados con inteligencia artificial, ya existen metadatos para esos productos, ¿no? Entonces necesitamos, pues ya que hace ratito hablábamos en los multiformatos, y decíamos que necesitamos una diversificación en la forma como presentamos ese contenido, pues si hacemos podcast, si hacemos infografías, si hagamos lo que hagamos, pero usamos inteligencia artificial, entonces es necesidad que nosotros lo declaremos con un metadato, ¿no? Que ya existe y que lo podamos colocar precisamente para poder ser transparentes, tener buenas prácticas, ser honestos, ¿no? Y ser éticos con el uso de la inteligencia artificial, dejando esto como un ejemplo, pero en general con cualquier otro tema de metadatos, ¿no? Bien, vamos avanzando. Bien, justo, allí no voy a detener mucho, porque pues, es algo que ya hemos venido como trabajando y tiene que ver precisamente con la definición, ¿no? La definición y la importancia de los metadatos. Vamos a hablar precisamente que es una información estructurada o semiestructurada que permite la creación, gestión y uso de los documentos a lo largo del tiempo y entre dominios diferentes. Esto tiene un impacto directo en la preservación. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Si hablamos, por ejemplo, de la preservación de los artículos, hay revistas que llevan 50 años, ¿no? 100 años existiendo. Entonces, esas revistas que son de gran tradición, todos esos artículos que pasaron a digitalización, etcétera, necesitan trabajar mucho del esquema de metadatos para que se puedan preservar en un futuro, ¿no? Y esa información no se pierda a lo largo del tiempo, para que precisamente pueda tanto consultarse, como gestionarse adecuadamente, ¿no? Y irse moviendo entre plataformas, irse moviendo entre todo tipo de operatividad, ¿no? O interoperabilidad. Entonces, bien, ¿qué es lo que hacen los metadatos? Describen, permiten interoperar y obviamente permiten la preservación, ¿no? Estos, denme un segundito. Bien, estos esquemas o estos elementos de los metadatos, aquí igual no me voy a detener tanto porque pues igual ya lo habíamos abordado, pero pues es entender que los metadatos están dispuestos a partir de elementos y de valores, ¿no? ¿En qué consisten cada uno de ellos o digamos cuáles son como las diferencias? Que precisamente los valores apunta hacia la semántica, ¿no? Que tiene que ver con el vocabulario especializado, que tiene que ver precisamente con el vocabulario controlado, ¿no? O temático de alguna publicación, ¿no? Y a partir de eso, pues podemos trabajar tanto en texto libre como con datos controlados, ¿no? Que precisamente, ¿qué es lo que busca este control de datos? Pues tener un catálogo, ¿no? Los llamados tesauros, ¿no? Para que nosotros podamos a partir de eso generar un control interno, que eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando en un sistema que permite una catalogación para la mejora de metadatos, ¿no? Para poder aumentar la visibilidad tanto del contenido de las revistas como de los autores mismos, ¿no? Y para eso necesitamos trabajar tanto a la parte interna como a la parte externa, ¿no? Es decir, necesitamos entender cuáles son las políticas institucionales, las disciplinas, las áreas, cómo están catalogados todas esas distintas, digamos, como campos de conocimiento para poder catalogarlo y hacer como esta curación de metadatos al interno y después
trabajarlo hacia el exterior, precisamente para que cuando la gente lo pueda buscar en repositorios, etcétera, pues bueno, tenga como esta visibilidad, ¿no? Y obviamente, pues bueno, esto pues, favorezca mucho a la visibilidad del trabajo, ¿no? Aquí vamos viendo cuáles son los tipos de metadatos existentes, que tenemos tanto los técnicos, ¿no? Los descriptivos, los administrativos, ¿no? Aquí vamos viendo como los de administrativos que existen de referencia, contexto, procedencia e integridad, ¿no? Esto de los metadatos me resulta como algo interesante también mencionar el avance que existe a nivel tecnología para poder hacer esta cosecha e identificación de metadatos, ¿no? Los nuevos algoritmos, precisamente de inteligencia artificial y de machine learning, no solamente de IA, sino también de machine learning, que nos permiten incluso obtener datos que están, digamos, como en otras capas, ¿no? De tecnología, pero cada vez se hacen más visibles. ¿A qué me refiero a esto? ¿No? Que cada vez existen tecnologías que nos permiten saber con qué herramienta fue creado tal objeto, en qué posición, geoposición se localizó exactamente la toma de tal fotografía. Es decir, metadatos que nos van a ayudar a un mejor posicionamiento en la búsqueda de Internet, a final de cuentas, ¿no? Entonces, los esquemas de metadatos existen, digamos, como grandes asociaciones que están constantemente actualizándolos, ¿no? Y aunque existen estándares como Dublin Core, etcétera, pero sí es importante tener en cuenta, digamos, como todo el avance tecnológico que está presentando en torno a esto, ¿no? Para irlo precisamente orientando hacia este punto. ¿A qué nos referimos con este punto? Que son principalmente la optimización para los motores de búsqueda, ¿no? Es decir, hacer una curación optimizada de metadatos para optimizar los motores de búsqueda en tres puntos principalmente, ¿no? Que es las búsquedas del posicionamiento SEO, ¿no? Que esta es una frase que seguramente habrán escuchado, ¿no? Regularmente, ¿no? Y más si tienen algo que ver con, o han visto algunos temas de marketing o de comunicación, etcétera. El posicionamiento SEO es realmente ahorita de lo que es más tendencia en todo el Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque para los creadores de contenidos, por ejemplo, en redes sociales, estoy hablando de gente que se dedica pues, a generar como este tipo de videos o contenido, lo que sea, pues tienen muy claro, ¿no? Otra vez seguridad, otra vez. Un segundito. Acá, de momento se traba un poco y no me deja mover ni siquiera el... Ya, quería ver el chat. Ah, ya, es que se activó, pero bueno, todo bien. Les decía, muchos de esas personas que generan contenido en redes sociales, pues trabajan mucho esta posición SEO, ¿no? Y en general, todas las herramientas que existen hoy en día, existen un montón para poder optimizar los títulos y las palabras clave y obviamente también los metadatos para los motores de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de los buscadores, por ejemplo, como Google o como Perplexity que les decía, tienen un esquema muy interesante en el cual van jalando o van priorizando ciertas palabras, ¿no? Precisamente para poder presentar resultados que tengan una relación más directa con tu búsqueda, ¿no? Es decir, a partir de lo que tú estás colocando como una búsqueda, se toman ciertas palabras clave que van a relacionarse con los metadatos de los resultados, pero también por la optimización de ese mismo lenguaje, ¿no? Es decir, estamos en una Internet semántica, ¿no? Donde hoy en día esta, pues, digamos, como esta estructura de redes semánticas nos va a permitir hacer como un mejor posicionamiento y obviamente mostrar resultados más acordes a lo que era la búsqueda, ¿no? Después, esta parte, ¿no? La presencia en redes sociales académicas y también masivas, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si lo que nos interesa también es la visibilidad, el posicionamiento de contenido, necesitamos sí o sí voltear a ver a las redes sociales que son ya, digamos, como un referente dentro de todo lo que es este tipo de, digamos, como
de movimiento académico, ¿no? Insisto, LinkedIn, ¿no? ResearchGate, entre otras, donde la gente, pues, incluso X, ¿no? Twitter, para muchos, forma más parte de una red social orientada hacia el contenido educativo, académico. Ahí se mueve muchísima información, ¿no? Hay muchos autores que en verdad mueven mucha de su producción científica en Twitter, ahora X, ¿no? Obviamente también no descuidar o tener como en cuenta también las otras redes sociales, pero no tanto como para poder aumentar la visibilidad en el mundo académico, sino también como para entrarle en el sentido social de la democratización, ¿no? Es decir, en aquella labor en la cual el contenido académico también llegue a gente que no tenga como mucha idea sobre los temas, ¿no? Y obviamente con un lenguaje divulgativo, ¿no? Entonces aquí podríamos manejar como en dos sentidos. El hablar de redes sociales o de buscar una estrategia de posicionamiento en una red social puede volverse como un motor de difusión, es decir, de un diálogo entre pares, que es como en el caso de LinkedIn o Twitter, o bien puede moverse desde la esfera de la divulgación, que sería en un sentido vertical, ¿no? Ya no transversal, sino vertical, es decir, de aquella persona que posee el conocimiento y que lo quiere divulgar, ¿no? Lo quiere bajar a un nivel de entendimiento propio para alguien que no está especializado. Y por supuesto también trabajar mucho en los multiperfiles, ¿no? Es decir, generar una plantilla también de metadatos que nos puedan generar resultados de posicionamiento para visualizar nuestro contenido tanto para usuarios expertos, ¿no? Es decir, para investigadores o doctores o personas que realizan alta investigación, pero que también nos permita la visibilidad y el posicionamiento en estos motores de búsqueda para personas que buscan algo, insisto, ¿no? Como divulgación, como más superficial, como más de interés común, ¿no? Es decir, que permita ofrecer el contenido de una producción científica, de un artículo científico en forma, tanto para la parte formal como para la parte informal, ¿no? Entonces, a través de esto podemos ir generando una gran avance de posicionamiento, ¿no? Ahora vamos con la parte de los indicadores, ¿no? Este es un tema que también suele ser de mucha controversia, sobre todo en algunas posiciones más puristas, ¿no? ¿A qué nos referimos con los indicadores, no? Vamos de lo tradicional al actual, ¿no? Obviamente de lo tradicional hablamos precisamente de las indexaciones, ¿no? Que es precisamente uno de estos puntos que comentábamos, ¿no? Para poder tener un mayor impacto de la revista y del contenido y de los autores y de la institución, necesitamos aparecer en los grandes índices, ¿no? En los directorios o en los repositorios, en los índices que ofrecen la visibilidad y sobre todo la credibilidad, ¿no? Y la confianza. Sabemos que si una revista aparece en Web of Science, ¿no? O está dada de alta en DOAJ, en Cielo, en Scopus, etcétera, en automático genera un nivel de confiabilidad para la persona, ¿no? Eso sobre todo para aquellos que, pues, tienen como ya cierta experiencia sobre el tema, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo para poder seguir trabajando, digamos, por la línea tradicional, ¿no? Después tenemos los factores bibliométricos, que son dos de los indicadores más importantes sobre el nivel de impacto de una publicación, que es precisamente, voy a botar esto, una disculpa, voy de nuevo, no sé por qué me saca por ratos de aquí, ok. Bien, ¿a qué nos referimos con estos factores de impacto? Pues bueno, el factor de impacto bibliométrico, que es el que se suele tomar, ¿no? El número pues, de publicaciones, ¿no? Y de citas que se tengan. Una de las desventajas de este tipo de indicadores, o centrarnos únicamente en esos indicadores, es que existen muchos vicios. Ha sido una tradición larguísima
para poder medir el impacto de una publicación que se ha hecho o se ha vuelto un semillero de vicios realmente, ¿no? Estos factores bibliométricos. ¿Por qué? Porque sabemos que existen muchas estrategias, vamos a llamar así, de personas que pues manipulan cierta información o colaboran o realizan publicaciones en colaboración, se citan unos a otros, ¿no? Por grupos de investigación. Hay muchos, muchos, muchos vicios que están de fondo en este tipo de indicadores y por lo cual se vuelven desconfiables, ¿no? O sea, no le dan tanta confianza. Por ejemplo, en el caso del índice H, ¿no? Lo mismo, así de cuántas publicaciones por cuántas citas, ¿no? En los últimos 2 años, ¿no? Sin embargo, y como ya habíamos hablado también de eso, ¿no? Las autocitas suelen afectar ese tipo de indicadores. Por lo que no, o sea, no es digamos, como no están obsoletos, siguen siendo vigentes, pero necesariamente no tendrían que ser los únicos índices, ¿no? No tendrían que ser las únicas métricas porque precisamente hablamos de la expansión de este tipo de información, ¿no? Obviamente con este tipo de índices tradicionales hablamos de una colaboración internacional, ¿no? De la promoción de los artículos destacados y también de los incentivos para autores, ¿no? Todo esto conforma, digamos, como la ruta tradicional, ¿no? Sin embargo, ahora sí tenemos la otra cara, ¿no? Que es una de las cosas que se está, pues, popularizando y que realmente es como muy benéfico, sobre todo para el caso del acceso universal a la información, ¿no? O al conocimiento, que es un derecho fundamental es analizar qué otros factores de impacto social tenemos de una publicación, ¿no? Y al hablar de mediciones de impacto social, nos referimos precisamente a la sociedad en común, no necesariamente a la sociedad académica o a la sociedad investigadora, ¿no? Y para ello tenemos aquí un ejemplo, traje creo que se volvió a salir, a ver, en un segundo. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a compartir nuevamente. No sé qué sucedió acá. Pero bien. Voy a abrir un enlace precisamente antes de compartir la pantalla para que les pueda yo mostrar un caso muy interesante de un desarrollo de una iniciativa europea para poder analizar otros factores de impacto, ¿no? Para poder complementar a los factores de impacto tradicionales, pero ahora desde un punto de vista, pues, digamos, como más hacia lo social. Listo. A ver, vamos a compartir. ¿Me pueden confirmar si ya se ve, por favor? Sí se ve. De acuerdo, muchas gracias. Bien, este proyecto eh, son, o es un proyecto interesante que se llama InfluScience, ¿no? Es de la Universidad de Granada, está desarrollado principalmente por dos autores, ¿no? Dos investigadores, que es Daniel y Wenceslao. ¿Y qué es lo que hacen? Hicieron este portal, obviamente fue un proyecto financiado, ¿no? Con dinero de la Unión Europea, precisamente para poder facilitar la integración de nuevos indicadores dentro del impacto de una investigación, ¿no? Les recomiendo mucho que puedan echarle una revisada a esta plataforma. Es así, influscience.eu, ¿no? De Europa. Y ahí viene como una gran cantidad de noticias, secciones, etcétera. Pero lo que les quiero mostrar es precisamente esta plataforma, ¿no? Esta plataforma que se llama Ciencia Socialmente Influyente o plataforma InfluScience, perdón, aquí lo que nos va a permitir es hacer digamos, como un muestreo muy, muy interesante de cómo se mueve la investigación, o sea, el contenido, pero también la persona, o sea, el investigador o la investigadora dentro de las redes sociales, ¿no? ¿Qué tan influyente es un autor? Esto, insisto, por eso del término, ¿no? Platicando nosotros, igual también les recomiendo, tuvimos un webinar con los autores, lo pueden encontrar también
en nuestro canal de YouTube. Entrevisté a los dos autores de esta plataforma, gente sumamente agradable y muy comprometida con el campo de la ciencia abierta, ¿no? Tratando de sacar de la élite académica digamos, como al investigador o a la científica o al científico, ¿no? Es decir, colocarlo en un nivel mediático para poder hacer que su producción tenga un mayor impacto, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Analizando qué tanto se mueve en medios sociales, en redes sociales, ¿no? También la presencia de Wikipedia, ¿no? Y dense cuenta, esos son los factores, y eso a mí me parece que sí nos ofrece una visión más ampliada de lo que puede ser el impacto que tenga una persona o su investigación. ¿A qué nos referimos? Obviamente esto pertenece al Metric, ¿no? Y al Metric es, digamos, como una alternativa de métricas, son métricas alternativas al Metric, que nos va a permitir hacer una fotografía de lo no académico, ¿no? Por ejemplo, esto de repercusión en los medios, ¿no? ¿Qué tanto escuchamos, por ejemplo, el nombre, no sé, de Sebastián Zapata Arenas, ¿no? En los medios, sí ha aparecido en las noticias, en el periódico, sí salió en entrevistas de la radio, ¿no? Hay investigadores, por ejemplo, que son súper mediáticos, no divulgadores, sino científicos, ¿no? Divulgadores pertenecen ya a otra esfera porque sí están más metidos en lo social. Pero, por ejemplo, no sé, aquí en México, ¿no? Un investigador de altísimo nivel en física y de los mejores físicos que tenemos y hemos tenido en México, se llama Miguel Alcubierre, ¿no? Miguel Alcubierre es un crack. Además de también hacer divulgación, no se dedica propiamente a la divulgación, hace charlas divulgativas, participa en eventos de divulgación, pero él es un científico, ¿no? Él es un productor de ciencia y tiene uno de los papers más citados en la historia de la física, ¿no? Que es el motor de Warp, ¿no? Que es para viajar más rápido que la luz. Obviamente es teórico, no es posible, pero lo que voy es que el nivel de trascendencia de esa figura en nivel mediático es impresionante, ¿no? Si ustedes buscan Miguel Alcubierre en Google, en automático va a arrojar, pues, un montón de resultados, ¿no? Que son, voy a, ¿están viendo mi pantalla? Estoy buscando a Miguel Alcubierre, ¿sí? Sí se ve. Perfecto, aquí aparece, ¿no? Yo pongo Miguel Alcubierre en Google y en automático lo que o lo que analiza este tipo de métricas es que no solamente se encuentren en rollos académicos, ¿no? Vean, de entrada, pues aquí no sé por qué me dice que compre yo a Miguel Alcubierre en Amazon, ¿no? Pero seguramente habrá libros de Miguel Alcubierre en Amazon. Tiene mucha presencia en Wikipedia, ¿no? Y eso también es un factor de impacto, ¿no? Actualmente, igual Wikipedia creo que ha pasado de ser como el patito feo a ser una herramienta realmente valiosa dentro de la diseminación de la información, ¿no? Hemos conocido aquí particularmente en Chile a gente que trabaja en Wikipedia y hace un trabajo impresionante para garantizar la calidad de los contenidos, ¿no? Que es algo que siempre se ponía en duda, ¿no? Es que Wikipedia lo edita cualquiera, ¿no? Tú puedes editarlo, pero hay un equipo grandísimo de revisores que en automático te lo va a bajar, ¿no? Y te va a penalizar el usuario, no puedes hacer ese tipo de aportaciones, etcétera, ¿no? Mantiene una calidad importante, ¿no? Dense cuenta, aquí aparece en páginas como la UNAM, es ahí, es el director académico, pero también aparece muy interesante, aparece en automático su enlace a Twitter, ¿no? Y así puedo ir teniendo como un montón de presencia mediática, que eso, insisto, a final de cuentas, también me va a dar digamos, como un indicador de la importancia de la persona a nivel mediático, no solamente a nivel académico, ¿no? Me regreso. Les decía, la presencia en Wikipedia, ¿no? Que realmente es la enciclopedia del siglo XXI y que es uno de las apuestas para mí más audaces que realiza este proyecto, ¿no? Que es retomar eh, algunos datos de fuentes que generalmente se desdeñaban por no ser académicas o que se veían por encima del hombro, se soslayaban, ¿no? por no tener como esta rigurosidad de una revista, de un repositorio, etcétera,
pero que a final de cuentas también sirven como una parametrización de cuál es la relevancia del investigador y de su obra como tal, ¿no? Obviamente aquí los murmullos en Twitter, ¿no? Recordemos que es una iniciativa española, por eso los murmullos, pero pues es realmente las publicaciones en Twitter, ¿no? Y ellos nos contaban que lo que hacen es publicar, perdón, hacer las revisiones de publicaciones en Twitter que mencionen un trabajo o al autor mismo, ¿no? Entonces, a veces las personas empiezan a publicar sus trabajos también, además de las revistas, ya que está ahí, publican partes de sus artículos en Twitter, ¿no? Y eso genera discusiones y a veces los hilos son súper interesantes y enriquecedores, ¿no? Porque precisamente permiten tener lo que la revista no te ofrece, una interacción directa con el autor, ¿no? Entonces, muchas personas así lo que hacen es a veces entran al artículo, investigan al autor o si ya lo conocen, después se van a sus redes sociales y desde ahí le escriben, oye, acabo de leer tu artículo que habló sobre tal o cual y me parece súper interesante tu postura, aunque yo estoy trabajando en esto o difiero contigo en esto. Y los hilos que se generan en Internet, en Twitter, a partir de una discusión con todo, digamos, como el rigor académico que puede darse entre pares, también es un recurso muy valioso, ¿no? Y de ahí muchas veces se sacan grandes colaboraciones, ¿no? O grandes como producciones también, ¿no? Y pues finalmente también su influencia en los informes políticos, ¿no? Donde la ciencia y la sociedad realmente influyen, ¿no? Y eso es de los más difíciles porque realmente el hacer un escrutinio de la política, pues entrarle en una esfera complicada, ¿no? Reinaldo, adelante, por favor. Sí, quería saber de tu conocimiento de lo que nos acaba de comentar, si el cambio de juego o de administración de lo que conocimos como Twitter afectará a esta herramienta, porque bueno, sabemos que con la adquisición de Elon Musk de Twitter, varias cosas cambiaron. No sé si tendrás algún conocimiento sobre aquello o realmente la idea o el funcionamiento es más o menos el mismo. Sí, es excelente pregunta. Y sí, eso es de los chismecitos corporativos más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Elon Musk, salvo la opinión que cada uno merezca de esa persona, es alguien polémico, ¿no? Y que siempre polariza las opiniones, ¿no? Es visionario, tiene muchas, digamos, eh, como iniciativas que parecen tener como algunos fondos loables con la ciencia, ¿no? Y afines a la ciencia abierta, como el desarrollo de SpaceX, que a pesar de que es una empresa privada, pero gracias a esa empresa privada ha desarrollado la empresa espacial mucho más que en un montón de años, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso particular de la compra de Twitter, tuvo dos propósitos esenciales, ¿no? Uno, que fue hacerse de toda la base de datos de la información que se encuentra ahí, ¿no? Que es realmente, digamos, como es la red social popular o mediática más seria en cuestiones de contenido. En Facebook encontramos cualquier cosa, ¿no? Pero pocas cosas como de valor, ¿no? En Instagram, pues es únicamente la vida bonita de las personas y su comida, ¿no? Entonces, Twitter realmente es realmente un intercambio de opiniones y de ideas muy prolijo en muchas partes, ¿no? Entonces, todos estos datos, lo que hizo, o muchos dicen que la tirada de Elon Musk de comprar Twitter, que ahora le llamo X, fue precisamente para dos cosas. Uno, privatizar lo que ya lo hizo, ya ahora tienes una cuenta premium de Twitter, ¿no? Es decir, todo el mundo podemos seguir sacando nuestra cuenta gratis, pero también te ofrece una cuenta premium, donde tú puedes tener como beneficios extras, incluyendo, que ese es el propósito final, el uso de una inteligencia social, una inteligencia artificial llamada Grok, Grok, Grok. Ese Grok es la respuesta de Elon Musk ante OpenAI, ante ChatGPT, ¿no? Elon Musk fue uno de los inversores iniciales de OpenAI, pero cuando se enoja con Sam Altman, que es el CEO actual de OpenAI, porque no comparten como algunas visiones, Elon Musk retira sus acciones, compra Twitter y a partir de esa
información, empieza a entrenar su nuevo modelo de inteligencia artificial. Particularmente ese modelo de Grok tiene mucha esencia de lo que es Twitter, ¿no? Es un modelo de lenguaje, es un chat que te responde siempre con sarcasmo, ¿no? Porque Twitter está lleno de gente que se odia y que también se pelean y que se dicen muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la tirada realmente de Musk con la compra de Twitter, además del entrenamiento de su inteligencia artificial? Muchos apuntan a que él va a empezar a justo hacer como este tipo de segmentación de datos y de curación de información, ¿no? Él es una persona que está interesadísimo en los avances tecnológicos. Neuralink, ¿no? Los chips cerebrales, inteligencia artificial, exploración espacial. Obviamente está interesadísimo en todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología. Y como mucha de esa información se transita por estas redes, por eso fue que la adquirió, ¿no? ¿Qué es lo que se dice nada más así como en radio pasillo, como chisme de tras bambalinas? Que Elon Musk quiere crear una división de X que sea como LinkedIn, ¿no? O como Researcher. Es decir, ya así como profesionalizar un poquito más en esta parte, ¿no? Cosa que pues para algunos ven bueno, otros pues difieren un poco. A mí me parece que pues, tiene ambas cosas, ¿no? Es bueno porque obviamente va a permitir focalizar más tu búsqueda de contenido, ¿no? Pero pues también va a caer en muchos vicios que seguramente ya tenemos en mente, ¿no? Dense cuenta de estos números, ahorita justo que hablaba de Twitter, Rinaldo, dense cuenta la cantidad de información que se sacó, ¿no? Dice de 403,000 artículos, es decir, casi medio millón de artículos que se analizó, más de la mitad demostraron tener algún indicador en influencia social, ¿no? Eso es interesantísimo, es un factor súper poderoso. De medio millón de artículos, más de la mitad tiene alguna repercusión en redes sociales como Twitter, ¿no? Y ahí lo podemos ver, ¿no? O sea, ahí se generan olas de redes y medios, como cerca de 4 millones de menciones, solo en Twitter. 4 millones de menciones, ¿no? Dense cuenta el impacto real que puede tener esta información y digamos, como la confrontación, el diálogo, la conversación entre pares que puede existir, obviamente, en estas salas de Twitter, ¿no? Por eso es que sí es algo, pues muy bueno que este tipo de iniciativas lo haya tomado en cuenta, ¿no? Y obviamente, pues a partir de eso se van a hacer como estos indicadores, ¿no? Y la propuesta de estas iniciativas es que sirva para eso, ¿no? Es crear rankings o perfiles, ¿no? De personas. Ahorita me gustaría mostrarles nada más una muestra de los perfiles y ya con eso voy cerrando la sesión del día de hoy. Aquí le acabo de dar iniciar, precisamente para poder observar cómo se muestran los perfiles en este ranking. Aquí me dicen, ya viene el ranking, yo puedo ubicarlo por influencers, ¿no? Por papers, es decir, por personas, por artículos o por instituciones o incluso por revistas. Eso es sumamente interesante también, ¿no? ¿Qué revistas se mencionan más en el Twitter, ¿no? En el mundo de las redes sociales? Y a partir de eso, yo puedo ir generando como digamos, como un podio, casi, casi, ¿no? Este es este de acá. Ven, aquí me da ya las categorías, ¿no? Me dice, ok, tenemos organización de categorías agricultura, artes y humanidades, biología, química, medicina, ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, vamos a darle aquí en artes y humanidades, por ejemplo. Y si yo selecciono esto, lo que me va a ofrecer es una visualización de esto, ¿no? Y vean, los datos que recoge me parecen como interesantes, ¿no? Aquí te dice, ok, se abordaron, pues, tantas menciones en Twitter, ¿no? En Wikipedia, en periódicos y en política, ¿no? Y ahí viene así como de las personas, de los papers, ¿no? Etcétera. Y con esta, ahí yo puedo ver aquí, por ejemplo, de los autores, ¿no? Juan Arzuaga, de la Universidad Complutense de Madrid, es el primer influencer, ¿no? Dentro de esta área, ¿no? Que es precisamente de humanidades.
¿A dónde pertenece? Pues lo más importante me está indicando acá, ¿no? La Universidad Complutense. Esto también visibiliza a la institución, ¿no? Aquí está digamos, como su puntaje de influencer, ¿no? Sus menciones en Wikipedia, tiene 71 menciones en Wikipedia, tiene más de 3.000 menciones en Twitter, 985 en periódicos o en noticias y una injerencia en política. Regularmente este campo es el más pobre, porque pues, sabemos cómo es la política, ¿no? Pero en general, dense cuenta los números que nos ofrecen, ¿no? Y aquí vienen como algunos perfiles en los cuales también puedes colocar, digamos, como un enlace directo los 3 papers más influyentes, ¿no? Donde vienen aquí, por ejemplo, pues el artículo, etcétera, ¿no? Hay una manita. Juan, Alejandro, por favor. Es de copucha nomás. Esto. Cuando tú pusiste ahí Juan Arzuaga, yo me acordé, hay un entrenador de fútbol que se llama Juan Arzuaga. Entonces mi duda es si todos los 8.538 tienen que ver con el Juan Arzuaga científico, profesor universitario, o también se mezclan ahí con el entrenador de fútbol. Es buenísima la pregunta, porque sí puede pasar, y de hecho nos comentaban ellos que también hacen ese tipo, o sea, una de las cosas más complicadas que fue para ellos es hacer esos filtros, ajá, por la duplicidad de identidades que puede haber en nombres, en lo que sea, ¿no? Entonces, ellos trabajan con algoritmos precisamente de que les vayan haciendo ese filtrado para poder saber que están hablando de esa persona, ¿no? Igual también las menciones en Twitter, ¿no? Que a mí me parece de lo de estas, así lo más complicado es rastrear para mí lo de Twitter, ¿no? Porque precisamente tiene que ser de un solo usuario, ¿no? Entonces, rastrear todas las menciones de un usuario o de una publicación en especial me parece que es un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí podemos tener así de los top de los papers, ¿no? Etcétera, así las universidades españolas, ¿no? En humanidades, y aquí nos podemos dar un indicador, ¿no? Así, esta Universidad Rovira Primero Virgili, que no la conocía, pero pues es la número uno en cuestiones de métricas alternativas, ¿no? Habría que contrastar esto a lo mejor con las métricas oficiales, ¿no? Buscar pues, en Web of Science o en alguna directorio de eso para evaluar, ¿no? La producción científica con el impacto social. Y de esta forma, contrastando ambos datos, yo creo que podemos tener un panorama mucho más completo de lo que es el impacto de la universidad en este caso, ¿no? O en segundo lugar, la Complutense, Barcelona, y así, ¿no? Entonces, pues realmente sí es digamos, como un cambio de paradigma el entender que existen otras formas de poder sacar métricas, no solamente con las vías tradicionales, ¿no? Y pues bueno, a manera de conclusión, ya para ir a manera de cierre de este tema, es muy importante tomar en cuenta aquellas rutas tradicionales que ya conocemos todos, como la indiciación, los directorios, ¿no? Como el factor H, el factor de impacto, el índice H, perdón, el factor de impacto, etcétera, pero también entender las necesidades del contexto actual, ¿no? En dónde estamos posicionados en nuestra brújula espacio-temporal, en nuestro contexto social, nuestro contexto mediático, ¿no? Nuestro contexto del perfil de los usuarios que tenemos, ¿no? Saber qué tipo de gente está leyendo nuestras revistas, ¿no? Y qué es lo que está pidiendo, ¿no? Y voltear, sobre todo, a estos nuevos formatos y a estas nuevas formas de presentarle contenido, ¿no? Romper un poco esos paradigmas, que es la única forma que hay de avanzar en la ciencia, según Thomas Kuhn, rompiendo paradigmas e ir creando nuevos, ¿no? Debemos de romper el paradigma de esta revista estática, de esta revista seria, ¿no? Esa revista como muy, pues de los 2000, y tenemos que ir rompiendo poco a poco hasta llegar a lo que realmente la sociedad nos exige hoy en día. Porque antes de ser investigadores, antes de ser científicas, son personas. Y esas personas consumen todo lo que está en nuestro mundo actualmente, ¿no? Así sea el más académico del mundo, pero les apuesto que consume Netflix, ¿no? O que consume algún tipo de contenido donde se estructura y se presenta de otras maneras y que se ofrecen multiformatos, etcétera, ¿no? Entonces, esas son como algunas de las recomendaciones que nosotros hemos podido ir como estructurando con base en nuestra experiencia y en los proyectos que hemos asesorado también a las revistas
de Latinoamérica, ¿no? Para poder mejorar su posición y su visibilidad. No sé si hay algunos mensajes, algún comentario. Tenemos unos 5 minutitos antes de concluir. Si se puede hacer un comentario, Claro, por favor. oye, muchas gracias por la presentación y en realidad celebro ¿cierto? O sea, lo que se ve venir. La dificultad solamente encuentro, ¿cierto? Que todo eso en esa dirección deberíamos transitar, pero cuando miramos, ¿cierto? Nosotros acá en Chile, ¿cierto? Tenemos un sistema de acreditación universitaria. Tenemos un sistema, ¿cierto?, de concursos para los proyectos y ahí las métricas son otras, ¿cierto? No, todo este impacto, ¿cierto?, que lo podemos celebrar mucho al final, ¿cierto? Cuando somos medidos como individuos, ¿cierto?, como científicos investigadores para acceder a fondos o cuando somos medidos como institución, ¿cierto?, como que en su calidad, son otras las métricas, ¿cierto? O sea, ahí hay un mundo paralelo que todavía navega en paralelo, ¿cierto? Lo que debería ser y lo que efectivamente y cómo se hace. Entonces ahí hay un desafío grande, ¿cierto? A todas las estructuras científicas del... Completamente. Sí. Y básicamente en un país que, como bien dice Wolfgang, como Chile, que eh, eh, la misma ley te ata a estructuras como Web of Science y Scopus. O sea, básicamente eso te habla siempre de que hay como bien dice Wolfgang, hay dos caminos paralelos y uno que va siempre más lento, que el tema de legislación, leyes y todo eso, que es el que debería incentivar que seguimos hablando de ciencia abierta nosotros, pero claro, las estructuras políticas y administrativas no están preparadas aún, tal vez ni siquiera tienen estos temas en carpeta, porque claro, la ciencia, la cultura siempre son como cosas un poco más, menos efectistas para temas electorales y políticos, etc. Claro, ahí es súper importante considerar siempre que pues hablamos desde la visión idealista, ¿no? Que aunque en la realidad sabemos que siempre la política, sobre todo, y por eso incluyo en este último proyecto que les presenté de InfluScience, sí consideran a la política, pero así, al último, porque saben precisamente el desfase, el rezago que existe en temas de actualización, ¿no? Y esto en todos los ámbitos, ¿no? No únicamente en las métricas, sino también en la inclusión de tecnologías de vanguardia, etcétera. Siempre vamos a ir por detrás, ¿no? Bueno, las políticas siempre van por detrás de las necesidades sociales, ¿no? Obviamente aquí la recomendación sería buscar en la medida de lo posible un equilibrio siempre entre lo que nos demandan las instituciones, las leyes, la política y los subsidios, pero también lo que nos demanda la sociedad, ¿no? Lo que realmente la gente pide, ¿no? Y lo que la gente realmente consume. Entonces, el equilibrio es siempre lo más complicado, pero muchas gracias, Wolfgang, por la Sí. aportación. Nos da un golpe de realidad cuando hablamos de política. Pero igual me parece interesante teniendo el contexto nuestro. A mí me llamaba mucho la atención tú y tus otros compañeros que han presentado, ¿no? Cuando insisten, fondos públicos, información pública, dijeron, ¿no? Algo que no está asentado en nuestro espacio, dijéramos, universitario chileno, más neoliberal, dijéramos. Pero independientemente de eso, de los procesos de acreditación, de mi perspectiva, a mí me pareció aparte de eso, dijéramos, me pareció muy interesante porque también es posible con todos estos elementos y con los que se puedan usar más directamente y más rápidamente y con menos inversión, en fin, con un poco más de tiempo tal vez. eh, Igual apuntan a algo que a mí me parece súper interesante, que es el tema de la visibilización, ¿no? Hay una serie de herramientas que están disponibles, la mayoría de ellas gratuitas, que pueden mejorar nuestra visualización. Sea mi artículo o mi capítulo de libro, sea Scopus, sea Cielo, o sea publicado en la revista Andacollo, por decir un pueblo chiquitito de acá. Eh, sí, igual hay herramientas que permiten que ese trabajo tenga una visibilización.
Y en ese sentido a mí me parece que como que genera una sinergia, ¿no? Hacia el tema de la comunicación, de compartir y que de alguna Divulgar. manera el trabajo de los las y les académicos de nuestra universidad puedan tener también un mayor impacto. Y Sí, un poco comentando lo que dice Juan Alejandro. Creo que esto también es, aunque las herramientas, podemos encontrar un sinnúmero de herramientas o cosas que son gratis, no hay que olvidar, es que esto creo que es como importante que cuando se conformen grupos de investigación, siempre tener personas que dediquen tiempo a esto, porque básicamente el gran problema es que el investigador no se puede hacer cargo de todas las tareas, sino tener dentro de los grupos de investigación, y por eso como decía Germán, esta visión del investigador tipo llanero solitario, combatiendo o investigando a los Sherlock Holmes, se necesita más de un Watson en este momento. O sea, se necesita Sí. un verdadero equipo y que haya gente que esté preocupada del tema de darle visibilidad a la investigación. Sí, totalmente. Entre más multidisciplinario sea el equipo, más transversal, mejor y más integral es el trabajo y la investigación siempre, ¿no? Entonces, es una barrera también bien importante, ¿no? Hacia romper el paradigma de la mezcla, ¿no? Entre disciplinas, entre líneas de investigación, ¿no? Pero ese es un reto súper, súper interesante. Pues bueno, de mi parte les agradezco muchísimo su participación, sus opiniones son valiosísimas y enriquecen muchísimo este diálogo, ¿no? La intención de esto es que sea una conversación más que un sentido vertical, ¿no? Así que de mi parte muchísimas gracias, así que nos vemos en la siguiente sesión. Y bueno, antes de terminar, me sumo a tus agradecimientos y comentar que teníamos planificada una sesión para el próximo martes, pero es feriado. Por lo tanto, la sesión de educación abierta se les va a enviar de manera asincrónica, ¿sí? El día de mañana, para que puedan mirarla antes del jueves 18, ¿sí? Les agradecemos nuevamente. tú, Quienes no han contestado la asistencia, por favor, que lo puedan hacer y que tengan un muy buen jueves y fin de semana. una Juan consulta, Alejandro, y en el formulario que enviaste no era la evaluación de la sesión, sino que era como un cuestionario, ¿estaba bien? Mira, tenemos dos formularios, uno de asistencia y el otro que corresponde a la evaluación del relator que sucede cada vez que termina un módulo, ¿sí? De todas maneras, si desean, se los puedo hacer llegar a sus correos para que puedan evaluarlo el día de hoy. Que yo contesté uno, pero era como una especie como de evaluación de los conocimientos. Ah, esa es la evaluación diagnóstica, probablemente. Ya. Que sepa Esta es la de evaluación del nuevo relator. para la evaluación de este taller, por favor. Ujú, sí, inmediatamente.